La capital de la ira, por el bien de las almas, un granito de arena. Autor Gonzalo Choaquichado. Registro del derecho a autor número 2022-A-4546, República de Chile. Copyright 2022 ISBN 978-956-410-507-9. Esta obra está dedicada al amor infinito de la Santísima Trinidad Omnipotente, que me ha dado la posibilidad de ser y de seguir siendo hacia la eternidad. A nuestra Santa Madre, la gloriosa Virgen María, por su amor incondicional para todos sus hijos. A San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, quien, con el poder de Dios, nos protege y defiende contra las huestes demoníacas. El autor. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Índice. Prólogo del autor, página 7. Infiltración de las ideologías en el catolicismo, página 8 a la 22. Del satanismo al nuevo orden mundial, páginas de la 23 a la 42. San Agustín, páginas 43 a la 45. Cronología de la insurrección en Chile, páginas 46 al 48. Diccionario de significados de los símbolos callejeros de la insurrección, páginas 49 a 99. Sector principal decodificado de la insurrección tomado por el luciferismo iluminático, páginas de la 100 a la 117. Prólogo del autor. Desde el mundo occidental actual y claramente en nuestro país, la cultura judeocristiana que nos ha acompañado y que ha florecido durante varios siglos ha sido prácticamente sacada de nuestra sociedad por su principal rival, el maligno. Espero con este libro poder contribuir al lector con elementos que le permitan y contribuyen a darse cuenta de la presencia camuflada y en constante sutil mutación de Satanás, tanto en las familias, en los medios de comunicación, en la educación, en la ley y en general en la vida cotidiana de las personas, relativizando la verdad absoluta, Jesucristo nuestro Señor, y de todo lo que se desprende de él. Santiago de Chile, mayo, año 2023. Gonzalo Choaquichado. Infiltración de las ideologías en el catolicismo. Modelo antiguo, alianza trono-altar, concepción teocéntrica de la vida, búsqueda de la trascendencia y la espiritualidad. Nada ni nadie está por sobre Dios. Modelo a partir de las ideologías. Comienza en el siglo XVIII con las promesas de un mundo feliz, revolución social y política, y como visión materialista antropocéntrica, la diosa razón. Las ideas de la Ilustración francesa número 1. Con la imposición violenta y la proclamación de la República, los revolucionarios creían haber puesto fin a lo que veían como una larga época de opresión del pueblo, por el clero, los reyes y la aristocracia, inaugurando una era de libertad, de igualdad y de fraternidad, como rezaba la principal máxima inspiradora de la revolución. En la práctica, el desarrollo de la revolución estuvo lejos de los sueños idealistas de los pensadores ilustrados. La lucha de partidos y la persecución implacable del adversario en el interior crearon una situación insostenible, que solo se remedió con el establecimiento de un nuevo tipo de monarquía, la de Napoleón, una autocracia. La masonería número 2.
Es un tipo de élite secreta que sustenta gran parte del poder económico y político del mundo. Objetivos: 1. Dominar la Iglesia Católica a través de las instituciones pantallas tales como la Compañía de Jesús, que a partir del siglo XIX y con protagonismo en el Concilio Vaticano II, logran protestantizar la Eucaristía. Número 2. El poder político reemplazando a la antigua élite por una nueva de carácter autoritaria. La masonería en la Iglesia Católica. El Papa Juan XXIII, en junio de 1962, inicia el Concilio Vaticano II, y pese a estar reunidos en la Basílica de San Pedro, el Papa con todos los obispos del mundo no decidió realizar ninguna consagración a Rusia, debido al Pacto de Metz, la ciudad francesa donde se reunieron en agosto de 1962, 2 meses antes de la apertura del concilio, el cardenal Tisserand, enviado por Juan XXIII, y Nikodym, el patriarca ortodoxo de Moscú, un títere del Politburó soviético. Allí acordaron que la Unión Soviética permitiría que varios miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa aceptaran la invitación del Papa para asistir como observadores en el concilio, y a cambio el Vaticano se comprometió a que no habría ninguna condena explícita contra el comunismo. La masonería en la Iglesia Católica. Con fecha 12 de septiembre de 1978, el periodista Minos Pecorelli, un masón arrepentido de la logia Propaganda 2, publicó en su revista Observatore Politico un artículo titulado La Gran Logia Vaticana, que contenía un listado de 124 obispos y católicos relevantes con cargos que eran masones. El periodista Mino Pecorelli, que había denunciado la infiltración masónica en las alturas de la iglesia, fue asesinado en Roma el 22 de marzo de 1979 de forma misteriosa, en que parecía un ritual. En esta lista cada nombre es seguido por su posición, si es conocida, la fecha en que fue iniciado en la masonería, su código y su nombre en clave, si son conocidos. Algunos miembros destacados son Bugnini Aníbales, arzobispo autor de la Nueva Misa o Novus Ordo Missae, desterrado de la nunciatura en Irán por Pablo VI, de sobrenombre masónico Buam. Bayo Sebastiano, cardenal, prefecto de la Sagrada Congregación de los Obispos. Esta es una congregación crucial para el nombramiento de nuevos obispos. Secretario de Estado bajo el Papa Juan Pablo II desde 1989 a 1992. Nombre clave masónico: Seba. Balducci Ernesto, artista de imágenes religiosas. Belloli Luigi, rector del Seminario de Lombardía, Italia. Seudónimo masónico: Belú. Bifi Franco Monseñor, rector de la Universidad Pontificia de la Iglesia de San Juan Lateranense. Es el director de esta universidad y controla lo que está siendo enseñado. Confesaba a Pablo VI. Seudónimo: Bifra. Taddaio Luigi, nuncio del Papa en España, arzobispo de Lero, artífice de la revolución en la Iglesia española. Se mostró especialmente sádico y rastrero contra el general Franco en sus últimos días de enfermedad y vejez. Seudónimo: Luda. B. Agustín Cardenal, secretario de Estado, bajo los papas Juan XXIII y Pablo VI, alias de Bejayim. Liniarte Archil, cardenal, gran maestro masón de alto grado, obispo de Lille, Francia, encargado de reclutar nuevos masones. Fue el jefe de las fuerzas progresistas en el Vaticano II. Marcinkus Paul, natural de Cícero, Illinois, presidente del Instituto de Enseñanza Religiosa, llamado con el espiritual apodo de Gorila, culpable de los delitos y escándalos financieros de finales de los 70, inmortalizado en la tercera parte del Padrino, nombre clave: Marpa. Noé Virgilio, cabeza de la Sagrada Congregación del Culto Divino. Él y Bugnini pagaron a 5 ministros protestantes y un rabino judío
para que elaboraran el Novus Ordo Missae, la nueva misa. Seudónimo Dino. Poletti Hugo, cardenal, vicario de su santidad en la diócesis de Roma. Controla el clero de Roma desde el 3 del 6 del 73, miembro de la Sagrada Congregación de los Sacramentos y del Culto Divino. Él es presidente de los trabajadores pontificios y de la preservación de la fe, también presidente de la Academia de la Liturgia. Seudónimo Upo. Positivismo número 3. Nace la sociología y la ingeniería social. Elementos básicos del positivismo. Jurídico, justo es lo que se establece por el legislador. Por ejemplo, el aborto es legal, por consiguiente, es justo asesinar al feto. Ético, bien es lo que se piensa o hace la mayoría. Por ejemplo, fue ético haber asesinado a Jesucristo en vez que Barrabás, debido a que la mayoría así lo pidió. Científico, verdad es lo que dice la ciencia, carece de moral. Por ejemplo, si la ciencia no puede demostrar y medir la existencia del amor en las personas, por consiguiente, el amor no existe. Neomarxismo número 4. Marxismo tradicional es aquel que promueve la lucha de clases y critica la economía del capital, señalando las formas de dominación mental de la sociedad capitalista. Solo el comunismo puede sobrepasar los límites de la sociedad capitalista fundada en la explotación humana. Neomarxismo influye en la vida cotidiana de las personas deconstruyendo a través de una falsa tolerancia, infiltrándose en la cultura occidental judeocristiana y así crear una nueva cultura de base marxista, de la cual es imposible disentir. Teología de la liberación, indigenismo, ideología de género, privilegios raciales de género, aborto, etc. Sobre la religión señala que el cristianismo imparte a los hombres una doble vida y ofrece los goces imaginarios del cielo como un solaz para las miserias reales de esta vida. El hombre es el ser supremo para él mismo. Nacionalismos extremos número 5. Son los orgullosos nacionales radicalizados, en los cuales se odia a todo lo distinto y que está fuera de las fronteras de determinadas naciones. Colonialismo son sus habitantes eran considerados como ciudadanos de segunda clase. Las guerras mundiales, el fin es sublimemente tan bueno e importante que se justifica cualquier medio posible para llegar a él. Manifiesta el sentir de pertenecer a una nación superior, el sionismo. Evolucionismo radical número 6. Menosprecia otros puntos de vista y atribuye el origen de todo en cuanto a lo que se observa en procesos físico-químicos y biológicos, anulando la posibilidad de extraer de los hechos observados afirmaciones filosóficas que impliquen finalidad natural, creación y dependencia en el ser superior. Es anticreacionista, ya que busca la sustitución de la visión bíblica, por consiguiente, no existe un Dios creador, ni al comienzo de la vida y mucho menos al final. Revolución sexual, número 7. Para Nietzsche existe un feroz dragón llamado tú debes, pero contra él arroja el superhombre las palabras yo quiero, siendo todo esto, ni más ni menos, un antropocentrismo carente de Dios. Según Freud, tenemos que hacer de la liberación sexual un dogma, una fortaleza inexpugnable del placer por el placer, carente de amor. El otro es solo un medio para satisfacer el hambre sexual, perdiendo la esencia de su humanidad y dignidad. Posfeminismo, número 8. Simone de Beauvoir, una de las históricas líderes feministas, señalaba: la mujer no se hace, se hace. No nace, se hace. Ser mujer es una construcción de la sociedad heteropatriarcal. La maternidad es una carga. Contra la cárcel del hogar, trabajo fuera de la casa. Contra la trampa de los matrimonios, el divorcio. Contra la carga de los hijos, anticonceptivos y aborto.
contra el orden sexual natural, homosexualidad, bisexualidad, transgéneros. Posmodernismo número 9. Posverdad. Da como consecuencia el relativismo moral en que toda verdad es relativa, depende de lo que la mayoría piense. Políticamente correcto, nueva Inquisición, es correcto y moral lo que la sociedad adhiera según el momento, y todo el que piensa distinto es marginado y castigado. Proceso deconstructivista en la moral judeocristiana. La Ilustración, la masonería, el posfeminismo, el neomarxismo, el nacionalismo, evolucionismo radical, revolución sexual, posmodernidad y positivismo forman en conjunto al progresismo, y el progresismo nos lleva a un nuevo orden mundial. Una pequeña élite domina a la mayoría de los seres humanos en todos los ámbitos de la vida. Del satanismo y luciferismo al nuevo orden mundial. Para comenzar, debemos analizar la figura de Satanás y Lucifer, que en lo más intrínseco son lo mismo, o más bien dicho, que la creencia de uno lleva a la creencia del otro. Satanás viene del hebreo y significa adversario. Es una entidad destructiva que seduce a los humanos al pecado y a la mentira. En el cristianismo se le ve como a un ángel caído que solía poseer una gran luz y belleza. Sin embargo, se terminó rebelando contra Dios, por lo cual fue desterrado al infierno, convirtiéndose en el gobernante y líder opositor al reino de Dios. Lucifer viene del latín y significa portador de luz. Según lo define el diccionario de la lengua española, es una forma poética de llamar al lucero, haciendo referencia al brillo del planeta Venus al amanecer, además de dar nombre a varias figuras del folclore. Del satanismo y luciferismo a la masonería moderna número 1. En la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caído, un ejemplo de belleza e inteligencia, a quien la soberbia, madre de todos los pecados, le hizo perder su posición en el cielo, transformándose en Satanás. Isaías capítulo 14. El luciferismo es una doctrina esotérica, gnóstica y filosófica. Algunas logias masónicas giran en torno a la figura de una entidad llamada Lucifer, que a su vez es considerado como el ser portador de luz del intelecto de los hombres, es decir, genera un antropocentrismo radical. En general, algunas organizaciones satánicas, sectas destructivas, se consideran a sí mismas luciferinas y aseguran que Lucifer y Satán sí son la misma entidad. La masonería moderna, sociedad fundada en 1717, es laica, por lo cual no existe ningún dios masónico, ni se venera a ninguna deidad, pero contradictoriamente para la masonería, dichas entidades contribuyen a la iluminación de la razón. Por ejemplo, para pasar al grado 29, uno de los más altos grados de la masonería moderna, se debe realizar el rito de pisar y escupir el crucifijo. Algunos masones luciferinos conocidos fueron Albert Pike, Madeleine Montalbán, Aleister Crowley. De la masonería al marxismo. La masonería surge en el ámbito cultural de la modernidad, caracterizada por el fenómeno del pluralismo, en lo social y doctrinal. Es una institución de carácter iniciático simbólico, filosófico, discreto, selectivo, jerárquico, globalista, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de supuesta fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda eterna de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia un cambio de las tradiciones, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y de la cantería, más específicamente del arte real de la construcción. Es decir,
de los constructores de las catedrales medievales. De la masonería al marxismo número 3. La sociedad pluralista nace de la Reforma Protestante y sus ulteriores fragmentaciones. Luego se ve alentada por el iluminismo, con sus variadas formas de relacionalismo e incredulidad, deísmo, agnosticismo. Paradójicamente, una de las reacciones contrarias al fenómeno del pluralismo marcará notablemente el surgir de la masonería. Se refiere al fenómeno del sectarismo, mundos cerrados no plurales, agrupados en torno a un jefe autocrático que surge como un refugio ante el pluralismo social y que contienen en muchos casos elementos de esoterismo. Sobre el origen sincretista y esotérico, las investigaciones históricas nos llevan a la leyenda de los Rosacruces. Se trata de una confraternidad secreto, común denominador, fundada por Christian Rosenkreuz o Cristiano Rosacruz, que poseía el núcleo secreto común denominador de todas las religiones. Esta sabiduría se encontraba escondida en su tumba, la cual se supone que estaba escondida en un bosque alemán. La publicación de la leyenda apareció entre 1614 a 1616, en 3 libros titulados Fama Fraternitatis, Confessio y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. De la masonería al marxismo número 4. En realidad no existieron ni los Rosacruces ni su supuesto fundador. El autor de la leyenda fue un pastor protestante alemán llamado Johann Valentin Andreae, que buscaba alentar la unidad de los protestantes frente al papado y los Habsburgo. Durante el siglo XVI y XVII, los Rosacruces y su sabiduría fueron buscados. Uno de los lugares donde se buscaba con mayor interés eran las corporaciones de artes y oficios de Inglaterra y de Escocia, las cuales contaban con un abundante bagaje de técnicas y simbolismos. Estas corporaciones eran denominadas Freemason en inglés, Francmason en francés, Framasoni en italiano y masones en español. En forma por demás legendaria, remitían sus técnicas, artes y símbolos a las grandes construcciones de la antigüedad, como el Arca de Noé, el Templo de Salomón, la mitología egipcia, entre otras. La entrada en estas corporaciones de elementos con un marcado interés esotérico, hombres que no eran propiamente trabajadores del ramo de la construcción, mezcló la leyenda de los Rosacruces con las leyendas propias del arte de las corporaciones. De la masonería al marxismo número 5. Los textos que hacen referencia al origen de la masonería y sus misterios datan de los años 1390 a 1410. Se trata de 2 manuscritos titulados Regius y Coque. En ellos se relata una historia antigua breve y una historia nueva larga. La historia antigua breve se remonta a un viaje mítico realizado por Euclides a Egipto, donde fundó una escuela del arte de la geometría y la construcción, arte difundido a muchos pueblos, pero en especial a los ingleses durante el reinado de Ateslan. La historia nueva larga, por su parte, se remonta antes del diluvio a un tal Jabal, constructor contratado por Caín y Enoc, que habría transmitido el arte de la construcción en láminas de oro, pero en forma secreta. Sucesivamente, estos conocimientos fueron revelados a Abraham, el cual habría tenido a Euclides como discípulo, y éste a su vez los enseñó a los egipcios. De los egipcios, este arte habría sido retransmitido nuevamente a los judíos y alcanzó su culmen en la construcción del Templo de Salomón. Tras la destrucción del Templo de Salomón, el arte pasó a los cristianos. Depositarios de estos secretos habrían sido los 4 santos coronados, constructores, y San Albano en Inglaterra, el cual con la ayuda del rey Ateslan lo habría codificado. De la masonería al marxismo número 6. La palabra masónica fue un elemento que ulteriormente consolidaría la estructura de la masonería. Comenzó siendo un signo de reconocimiento secreto para distinguir a los miembros operativos,
afiliados a las corporaciones del COWAN, obreros del ramo de la construcción independientes. Aunque sobre este término se desarrollaron también una serie de interpretaciones mágico-esotéricas. Así llegó a la fecha del 24 de junio del 1717, fecha de la fundación de la masonería moderna. En esta fecha se funda la Logia Masónica de Londres, casi exclusivamente con miembros aceptados. Se trata de auténticos especulativos, hombres con interés esotérico-filosóficos. Se consuma así la separación de la masonería de las corporaciones de trabajadores y artesanos del ramo de la construcción. Argumentaciones de fondo del magisterio de la Iglesia en contra de la masonería y que la hacen contraria a la doctrina cristiana desde su raíz. Letra A. El relativismo religioso. La masonería es adogmática, no tiene verdades absolutas como la existencia de Jesucristo como el camino de la verdad y la vida. Letra B. Relativismo filosófico y escepticismo. Considera el saber como incompleto. Letra C. Relativismo moral privado y público. Toda conducta moral es relativa debido a que no hay un bien absoluto. De la masonería al marxismo número 7. Desde sus orígenes el comunismo ha sido fuertemente influenciado por masones de alto grado. Uno de estos exponentes fue sin lugar a dudas Moses Hess, quien recibió una educación religiosa judía tradicional. Más tarde estudió filosofía en la Universidad de Bonn y vivió en París como corresponsal de un periódico socialista. A principios de la década de 1840 frecuentó un grupo de jóvenes hegelianos conocido como Die Freien, los libres, una tertulia filosófica y política colaborando a partir de 1842 en la publicación de Rheinische Zeitung, la Gaceta Renana, vinculada al grupo. Moses Hess fue amigo personal y colaborador de Karl Marx y Friedrich Engels, y en esa época fue partidario de la asimilación de los sionistas al movimiento comunista. Fue él quien introdujo a Marx y a Engels a los Illuminatis. El 5 de julio de 1843, en la logia Les Socialistes, en Bruselas, se presentó el proyecto para el Gran Plan Revolucionario de Acción, que después fue desarrollado en el Manifiesto Comunista. La logia Les Socialistes envió la propuesta a la autoridad masónica más grande de Bélgica, el Consejo Supremo de Bélgica, y decidieron aceptar el programa del anarquista únicamente como correspondiente a la doctrina masónica con respecto a la cuestión social y que el mundo que está unido al Gran Oriente debería, con todos los medios concebibles, trabajar para llevarlo a cabo. Boletín del Gran Oriente, junio de 1843. El 17 de noviembre de 1845, Karl Marx se incorporó como miembro de la logia Les Socialistes. En febrero de 1848, Marx publicó su manifiesto comunista bajo el patrocinio de la dirección masónica. De la masonería al marxismo número 8. En 1847, Marx y Engels se incorporaron a la Liga de los Hombres Justos, una de las ramas ocultas del Illuminati. Ahí Marx y Engels fueron francmasones del grado 31, y en donde el judío Jacob Benedy jugó un importante rol. Esta organización secreta fue fundada en 1836 en París por socialistas sionistas revolucionarios. El 12 de mayo de 1839, la Liga de los Justos, junto con otros del grupo conspirativo de Sisson, intentaron tomar el poder en Francia bajo la dirección de los francmasones judíos Joseph Moll, Karl Christian Schepper y el fundador de la organización, el francmasón Louis Auguste Blanqui. El intento falló y Blanqui fue encarcelado. Los líderes escaparon a Londres, donde la Liga de los Justos se transformó en una gran organización de subversivos internacionales, encabezados por Joseph Moll y Karl Schepper. Un golpe similar también intentaron en Polonia y en Francia, en 1831, que también fue fallido. La élite financiera y el Illuminati necesitaban una ideología conveniente para camuflar sus aspiraciones por el poder. Quisieron llevar a cabo ciertos planes conspiracionales y al mismo tiempo propagar el ateísmo.
Los trabajadores pasaron a ser sus tontos útiles y que podrían ser usados como excelentes herramientas ciegas que ellos esperaban poder manipular lo más eficazmente posible para llevar a cabo sus conspiraciones en nombre de las clases trabajadoras. Ellos tenían que cultivar y formar todos los tipos de comunistas y las utopías socialistas. Hess esperaba aprovecharse de la envidia del proletariado, tonto, para provocar un infierno en la tierra, donde el temor, sufrimiento y la traición controlaran todo, es decir, el comunismo. De la masonería al marxismo número 9. Esta es la razón por la cual Moses Hess sugirió transformar la Liga de los Justos en un partido comunista en noviembre de 1847. Junto con Engels, Marx reorganizará con el término soviético la Liga antes del fin del año. Marx fue comisionado para escribir el manifiesto del Partido Comunista según la enciclopedia Soviet Estonian. Fue Moses Hess quien hizo desarrollar la religión de la Revolución Socialista. El manifiesto comunista fue publicado en Londres. En este documento, Marx había desarrollado solo un poco más allá las ideas de los líderes del iluminismo, Adam Weishaupt y Clinton Roosevelt. Usó al mismo tiempo la experiencia conspiracional del comunista utópico e Illuminatus François Noël Barthélemy para mostrar el camino a la revolución socialista iluminista. De esta forma, el comunismo y el socialismo se transformaron en los nombres codificados del programa del Illuminati, el cual extinguiría todos los principios morales. Inmediatamente después todo sería permitido. Después de esto, el Illuminati hizo todo lo posible para diseminar la nueva religión cuyo profeta y apóstol sería Karl Marx, quien escribió Un fantasma acecha Europa, el espectro del comunismo. Contra las religiones competidoras, Marx levantó un eslogan: la religión es el opio del pueblo. Se comenzó a propagar a diestra y siniestra la idea de que la vieja sociedad solo podía acabarse por un solo método, con el terrorismo revolucionario. De la masonería al marxismo número 10. El manifiesto comunista abiertamente declara que debe usarse la fuerza para conquistar el mundo. Las clases gobernantes temblarán ante la próxima revolución comunista. Solo podremos alcanzar nuestras metas derrocando violenta y totalmente el orden establecido. En Das Kapital, 1867, Marx también creyó completamente necesario enfatizar la necesidad de la violencia en la acción socialista y escribió: la violencia es la partera que ayuda a una nueva sociedad en el forcejeo para salir del útero de la antigua. Los eslóganes como trabajadores del mundo unidos fue necesario para conseguir el ejército de ciegos que ayudarán al Illuminati a tomar el poder antes de que ellos fueran dominados y finalmente esclavizados. Todo esto en nombre de traer la luz del comunismo. La lucha de clases era para abolir muchas de las libertades individuales y simplificar la extinción de enraizados valores tradicionales. De esta manera, demostraba a cualquiera con algo de visión que sus teorías solo estaban dirigidas como señuelo para los trabajadores y osadamente aprovecharse de su inmadurez intelectual. Las personas inteligentes y dotadas que no estuviesen de acuerdo estarían determinadas a perecer. Se exhortó a los revolucionarios para no ser ni generosos ni honestos y definitivamente para no ponerse nerviosos ante la perspectiva de una guerra civil. El resultado fue que los marxistas establecieron una nueva y completa forma de propaganda, predicando justas mentiras a un pueblo simple y descontento. Marx recomendaba la industrialización de la sociedad para que las masas encontraran empleo. De esta manera ellos podrían ser reclutados como obreros. Tanto si se necesitaban o no los productos de la industria, no era importante para los Illuminati, tampoco si el proceso de producción dañaba el ambiente, si las personas quedaban desempleadas y con tiempo para pensar. El violento régimen del Illuminati podría estar en peligro. Del marxismo al leninismo, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, fue un masón de grado 31 que perteneció a la logia Art et Travail,
arte y trabajo en Suiza y fue un político revolucionario, filósofo y líder comunista ruso. Líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo, o más conocido como marxismo-leninismo. Del marxismo al leninismo número 12. Es el tipo de comunismo resultante de la revisión por parte de Lenin acerca de los postulados del pensamiento marxista. Conformó de esta manera la identidad ideológica de la nación soviética durante sus décadas de duración. De este modo, esta modalidad ideológica y de pensamiento económico, político y social responde a la necesidad de dar práctica al concepto a las acciones acometidas en el surgimiento de la URSS y el modelo del centralismo obrero establecido entonces. Lenin no solo lleva a la práctica el marxismo, sino que la hace más agresivo y violento. Del leninismo al gramscismo número 13. Antonio Gramsci fue un filósofo teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano y escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Es considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo por sus aportes teóricos en conceptos como hegemonía cultural, bloque hegemónico y posmodernismo con relación a la sociedad de consumo. Del leninismo al gramscismo número 14. La competencia adquirida por Gramsci para reformular el pensamiento marxista hizo posible adherirse a una idea más coherente con la respuesta marxista al capitalismo contemporáneo. Con su percepción logró adaptar su visión a las características de la sociedad europea que había avanzado el capitalismo en la primera mitad del siglo XX. Según él, para llegar al poder no basta con ser elegido o promover un golpe de Estado. Es esencial que otra batalla obtenga resultados positivos. No es físico, sino intelectual. Es decir, ganar esta batalla es necesario persuadir y convencer para obtener de esta manera la aprobación social. El alcance central de esta batalla, para ello, es esencial que el que convence sea un intelectual. Es a partir de este punto que la escuela representa ahora un papel destacado, ya que es responsable de la formación intelectual de las personas, a través de un acceso especial a la cultura, por lo que ha despertado en Gramsci una preocupación por la configuración del sistema escolar de su tiempo. Los conceptos de sociedad civil y hegemonía nos permiten pensar en el problema de la educación desde un nuevo enfoque, permitir elaborar un concepto emancipatorio de la educación, en el que una pedagogía de los oprimidos puede asumir fuerza política, junto con la conceptualización de como instrumento de dominación y reproducción de las relaciones de producción capitalista. El concepto de hegemonía fue presentado por Gramsci como algo que opera no solo sobre la estructura económica y sobre la organización política de la sociedad, sino también sobre la forma de pensar, sobre las orientaciones ideológicas e incluso sobre cómo saber y cómo sentir. Del gramscismo al neomarxismo cultural, Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue una escuela alemana de teoría social, filosófica, crítica asociada al Instituto de Investigación Social de la Universidad Goethe de Frankfurt del Meno. Su objetivo en términos generales fue alcanzar el desarrollo social de la sociedad y de la nación por métodos alternativos, para lo que adhirieron fundamentalmente a las teorías de Hegel, Karl Marx, desde una perspectiva renovada, y de Sigmund Freud. Del gramscismo al marxismo cultural, Escuela de Frankfurt número 16. El término marxismo cultural tuvo su origen en el campo de los estudios culturales nacidos en la Escuela de Frankfurt de los años 1930. El campo académico se considera que la cultura es inseparable en su contexto social, económico y político, y por lo cual debe estudiarse teniendo en cuenta el sistema y las relaciones sociales que la producen, siguiendo la tradición marxista que considera que la ideología dominante es la de la burguesía. La cultura en el sistema capitalista sería un instrumento de poder sobre la clase obrera. Estas teorías de Marx, Horkheimer, Theodor Adorno y sus discípulos son una amenaza para la cultura occidental.
es decir, la cultura judeocristiana, y por lo tanto deben ser deconstruidas en todos los ámbitos de la vida de la persona, como en el familiar, espiritual, cultural, económico y político. Del marxismo cultural a la deconstrucción globalista número 17. La deconstrucción busca destruir la esencia del ser humano para reconstruir uno nuevo, que se ajuste a lo deseado por una nueva y secreta élite mundial o nuevo orden mundial. Para ello, se ha basado en múltiples organismos de carácter global que han logrado intervenir y deconstruir a la población de diversas naciones, en los valores fundamentales tradicionales tales como el amor a la patria, a Dios y a la familia. Por ejemplo, algunas de ellas son Facebook, Twitter, Starbucks, Fundación Ford, ONU, Foro Económico Mundial, UNICEF, Fundación Rockefeller, Open Society, Fundación Bill y Melinda Gates, CNN, etc. Del marxismo cultural a la deconstrucción globalista número 18. Estos organismos están presionando política y económicamente a los gobiernos de las naciones para que acepten programas de implementación de ideologías extrañas, dándoles fuerzas de ley. Número 1, relativismo. Número 2, ateísmo activo. Número 3, feminismo radical. Número 4, ideología de género. Número 5, aborto. Número 6, eutanasia. Número 7, presión económica y política supranacional. Número 8, anulación de la familia y sus ámbitos de competencia. Número 9, deconstrucción de toda diferencia religiosa, ideológica, social, territorial o nacional e individual. Número 10, puesta en marcha de un organismo internacional de presión y control. Proceso deconstructivista de la moral judeocristiana. Número 19. Satanismo, luciferismo, masonería moderna, marxismo, marxismo cultural, nuevo orden mundial. La gran batalla de Dios en contra de las huestes demoníacas, tomando la teología de San Agustín. San Agustín fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Es venerado como un santo por varias comunidades cristianas, como la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia Latina o de Occidente, y el 20 de septiembre de 1295, el Papa Bonifacio VIII lo proclamó doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica, junto con Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón. De San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba, y deformé como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi soberbia, mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansias la paz que procede de ti. La gran batalla de Dios en contra de las huestes demoníacas, tomando la teología de San Agustín. San Agustín, de quien hemos recibido en beneplácito su obra La ciudad de Dios, y en la cual se consolidó un verdadero paradigma de la ciudad perfecta, la Jerusalén celestial, en la búsqueda de la felicidad del hombre y su entorno y en relación a Dios. Pero aquello que San Agustín escribió en el siglo V se puede hoy reflotar al actual siglo XXI. Parecería un perfecto triunfo del príncipe de la oscuridad, porque no se olvidó de incluir actitudes pecaminosas en el seno de las sociedades humanas, dejando los valores cristianos pulverizados y diseminados hoy. Más que nunca estamos viviendo una batalla cultural sin precedentes en la historia de la humanidad. Batalla pendular entre la vida y la muerte, las dos vidas o el aborto,
es la batalla final entre la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, y la ciudad de los hombres, la nueva Babilonia, que la llamaré la ciudad del nuevo orden mundial, y que de cuyas intenciones se debe mencionar las actitudes diabólicas de una élite en relación a la inmensa mayoría de los seres humanos, es decir, los no elegidos, los débiles. Extracto de la ciudad de Dios de San Agustín. La gloriosísima ciudad de Dios, que en el presente correr de los tiempos se encuentra peregrina entre los impíos, viviendo de la fe, y espera ya ahora con paciencia la patria definitiva y eterna hasta que haya un juicio con auténtica justicia, conseguirá entonces con creces la victoria final y una paz completa. Las dos ciudades, en efecto, se encuentran mezcladas y confundidas en esta vida terrestre, hasta que las separe el juicio final. Exponer su nacimiento, su progreso y su final es lo que voy a intentar hacer con la ayuda del cielo y para la gloria de la ciudad de Dios, que hará vivo el resplandor de este contraste. Cronología de la insurrección en Chile. 14 de octubre del 2019, los estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. Robo. 18 de octubre del 2019. En tan solo una semana, las protestas escalaron y comenzó la destrucción brutal del metro y de cientos de pequeños locales comerciales. Ira. El 19 de noviembre del 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la ONU, Nuevo Orden Mundial, exigió medidas de reparación ante la supuesta masiva violencia ejercida en Chile por parte de carabineros y otros organismos del Estado. Mentira. Diccionario de los símbolos de la insurrección del 18 del 10 del 2019 hasta la fecha en Santiago Centro. Número 1. ACAB. Es la sigla de la frase inglesa All cops are bastards. En español, todos los policías son bastardos. Fue usado por los hooligans y anarquistas skinhead ingleses y su uso se popularizó desde la década de 1980. La banda punk británica Oi popularizó el acrónimo ACAB en el año 1980 con su canción del mismo nombre. Número 2. 1312. Se utiliza como sinónimo de ACAB, el cual resulta de la sustitución de las letras por el número que ocupan en el abecedario. Número 3. Espiral. La espiral ha adquirido gran presencia en distintas culturas a lo largo de la historia. Significa, entre otras cosas, la no dualidad y que no hay binarios, como por ejemplo en la mujer, que en la mujer puede ser hombre y el hombre puede ser mujer. Número 4. 666 representa número de la bestia o el anticristo, como aparece en el capítulo 13, versículo 18 del Apocalipsis. Jesucristo es representado con el número 7. El número 3 representa a la Santísima Trinidad, que es el verdadero Dios, más el número 4, que representa al hombre. Por lo tanto, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que simboliza la cultura semita, la perfección. En cambio, el 6 es un número que nunca llegará a la perfección, es decir, el 7. 3 veces 6 es una burla de Satanás al 333 por la Santísima Trinidad, un Dios en 3 personas. Número 5. Veganarquía, ideología que ve al Estado y en general a todas las estructuras jerárquicas tradicionales, como por ejemplo el catolicismo, la institución de la familia, como formas innecesarias y dañinas para los animales y también, como según ellos mismos denominan, para los animales humanos. Los veganarquistas son una combinación del veganismo fundamentalista y el anarquismo social. 6. Paco. Es como en Chile llaman a los carabineros o policías. Esta semántica viene del quechua pacu, rubio castaño claro,
hace referencia a los ponchos castaños con los que se abrigaban los antiguos policías de Santiago, en esos tiempos llamados serenos. Número 7. Transfeminismo. Ideología que va más allá de obtener la liberación de la mujer, sino que entiende el propio concepto de género como una construcción que se utiliza como una herramienta de opresión. Se trata de un movimiento de fuerza que entiende al género como un sistema de poder que produce control y limita los cuerpos para adaptarlos al orden social tradicional establecido, pretendiendo modificar, ampliar y alterar y transformar los códigos que rigen todas las construcciones sociales sobre la sexualidad y la ley natural en el ser humano. Número 8. Anarcofeminismo. Es una teoría política que enlaza al feminismo con el anarquismo. El anarcofeminismo busca la autonomía de cada mujer, es decir, su emancipación con métodos violentos o no violentos según corresponda, para llegar al objetivo supuesto de realización como género femenino. Número 9. Feminismo abortista. El movimiento feminista reivindica la práctica del aborto como un derecho fundamental para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres reproductivos de las mujeres, ya que defienden que se trata de una cuestión de derechos humanos de la mujer y de salud pública. Número 10. Ojo. Representa en particular a los rayados de la capital en la forma de un ojo, haciendo alusión a violentistas que en combates contra carabineros perdieron la vista parcialmente por perdigones disparados. No obstante, el símbolo del ojo tiene múltiples significados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se refiere al ojo de Yahvé, que todo lo ve, pero en el siglo XVIII, con la Ilustración, fue paganizado como el ojo de la razón, de la ciencia humana, que es lo único que ilumina al ser humano, dando realce a un antropocentrismo desatado, siendo usado por masones e illuminatis. 11. Letra K. Es una letra que tiene muy pocos usos en el idioma castellano, por ende es usado como un contestatario, rebelde y antisistema en palabras que se usan con Q o con C, reemplazándolas con la K. 12. Pentagrama, símbolo usado por la brujería, representa los 4 elementos: tierra, agua, fuego y viento, con el espíritu rodeándolos. Número 13. Pentagrama invertido, simboliza la estrella de la mañana, nombre que Satanás tomó para sí, también usado en la brujería y en rituales ocultos a los espíritus malignos. Puede estar dentro o fuera del círculo que igualmente representa a Satanás. Número 14. La cruz invertida. La cruz invertida representa un signo de la adhesión al demonio. Es el negativo de lo que representa la cruz cristiana, que es el signo cristiano por excelencia, ya que implica el máximo sacrificio del amor de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. En otros casos representaría la muerte de San Pedro, apóstol de nuestro Señor y primer papa. 15. Wallmapu. Es el nombre dado por algunos grupos y movimientos indigenistas y autonomistas de extrema izquierda al territorio de los mapuches, que habitaron históricamente en diversos grados en la zona centro-sur de Chile y que sostienen su recuperación a través de todos los medios posibles del supuesto territorio mapuche, llamado de ese nombre, y que históricamente nunca existió como tal. 16. Pseudo bandera mapuche. No es la bandera mapuche, solo fue creada en 1992 por un grupo de ultraizquierdistas y separatistas autodenominados Consejo de todas las Tierras. A través del tiempo, ha captado una enorme cantidad de juventud que adhiere a la idea de separar Chile del supuesto Wallmapu. Su significado es el siguiente: Cultrún, el tambor mapuche sobre su superficie plana que representa la superficie de la Tierra. Está dibujado el diseño circular de la cosmovisión mapuche, los 4 puntos cardinales, y entre ellos el sol, la luna y las estrellas, símbolo del conocimiento del mundo, huemil, cruz o estrella escalonada, similar a la cruz andina o chacana, o rombo de borde zigzagueante, representa el arte de la manufactura, la ciencia y el conocimiento, símbolos del sistema de escritura. Número 17. Escritura inclusiva X.
es cuando se reemplaza una vocal por la letra X para evitar usar el género masculino al referirse a ambos sexos. Por ejemplo, lx presox. En lo oral, la X, al ser difícil de pronunciar, se reemplaza por la letra E. Por ejemplo, les preses. 18. Caos. Es un símbolo anarquista que representa una estrella que apunta a 8 direcciones. Los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, más 4 intermedios, que implica la falta de una dirección segura, la negación del orden cartesiano del universo. Curiosamente, la estrella de Belén siempre se ha representado con 8 puntas y además tiene forma de cometa. Se usa mucho para entender otro lado de la energía, el caos. Según sus seguidores, Dios crea el orden y armonía, pero no se sabe manejar el caos. 19. Ocupa. En Chile este movimiento se caracteriza con una estética e ideología muy marcada, siendo jóvenes pertenecientes a tribus urbanas punky y anarquistas, sus principales integrantes de la ocupación en nuestro país. Número 20. TERF. Esta palabra abreviada proviene del inglés Trans-Exclusionary Radical Feminist, que en su traducción literal al español significa feminista radical trans-excluyente. 21. La cruz de Leviatán es una variación del símbolo alquímico del azufre, que representa el fuego y el azufre. El símbolo de azufre se colocó por encima de las 9 declaraciones satánicas en la Biblia satánica, que es el negativo de la Santa Biblia Católica. 22. Triqueta. Está relacionada con los rituales lunares, la fertilidad y la feminidad del universo. Las fases son muy importantes para el druidismo. De hecho, el calendario celta es lunar. El nudo de la triqueta tiene gran importancia en el paganismo. Paganos célticos utilizan la triqueta para representar a uno de los diversos triples en su cosmología y teología, como la división tripartita del mundo en los reinos de la tierra, mar y aire, o como el símbolo de una de las diosas triples específicas. 23. No a la impunidad biológica. Se refiere a los detenidos desaparecidos y asesinados por el régimen militar y a sus familiares, que aún no saben qué pasó con ellos y en dónde se encuentran sus restos, ni quiénes fueron sus victimarios. Número 22. Masonería anarquista. Tanto la masonería como el anarquismo se autodenominan como movimientos cuyo objetivo es la emancipación del ser humano y la consecución de una sociedad libre, libertina en realidad, igualitaria, fraternal y amoral. Número 25. Frente Manuel Rodríguez es una organización terrorista chilena de ideología política de extrema izquierda, marxista-leninista y de orientación violentista y revolucionaria. Número 26. Bandera negra pseudo-chilena. Representa una antibandera. Las banderas coloridas representan generalmente símbolos de naciones. Además, una bandera blanca es el símbolo de la rendición ante una fuerza superior, por lo que una bandera negra puede ser vista con el significado contrario: rebelión, resistencia, destrucción. 27. La yuta se refiere de forma despectiva a los carabineros. Su origen proviene del italiano iusta, que en el país europeo se refiere a la persona que lleva a alguien a la justicia. Sin embargo, la palabra yuta apareció como un término coloquial en Argentina, principalmente en Buenos Aires, donde hubo un importante arribo de inmigrantes italianos a principios del siglo XX. 28. Perro matapacos, símbolo que hace relación a un perro chileno que adquirió notoriedad debido a su presencia en las protestas insurreccionales ocurridas en Santiago de Chile durante la década del 2010. Entre sus características estaba su pelaje negro y el pañuelo rojo que llevaba amarrado al cuello, aunque también poseía un pañuelo de color azul y otro de color blanco que eran colocados por los estudiantes. Nudo de brujas, número 29, es un amuleto o talismán de protección capaz de rechazar los conjuros que son arrojados contra los propietarios con intenciones malignas. 30. GAP, abreviatura que significa Grupo de Apoyo de Presos Políticos que cometieron delitos en la insurrección del año 2019. 31. Sorora,
es un término que ocupan las feministas para describir a aquellas mujeres que son consideradas hermanas con autoridad, que viene del latín sor, que se emplea en español para denominar a una hermana religiosa o comúnmente conocida como monja. 35. Anarquía, sino que representa la lucha social que justifica cualquier medio, incluida la violencia, para eliminar todo tipo de autoridad estatal, poder impositivo o mandato involuntario, de forma que ningún ser humano pueda ejercer relaciones de dominación sobre otros. Número 36. Hoz y martillo. Es un símbolo que representa la unión de los trabajadores. Generalmente es usado para representar al comunismo, así como a sus partidarios. Está compuesto por una hoz supuesta o un martillo. Estas dos herramientas son un símbolo del proletariado industrial y del campesinado, respectivamente. El hecho de que estén una sobre la otra simboliza la unidad entre todos los trabajadores. Sector Barrio Las Tarrias, letra A. Aborto legal, bandera pseudo mapuche, feminismo. Cruz de Bruja, Gualmapu, bandera negra, ojo, lenguaje inclusivo. 1312, hoz y martillo, ACAP, triqueta. Vega, feminismo. Masonería, anarquía, letra inclusiva, Gualmapu. Frente Manuel Rodríguez, ojo, pentagrama, ojo, Gualmapu, espiral, Pacos, Yuta. ACAP 666, letra inclusiva, anarquía. Espiral, letra inclusiva, Vega anarquismo, letra inclusiva, anarquía. 666, pentagrama, ocupa, anarquía. Perro matapaco, cruz invertida, Vega anarquía. Ojo, pentagrama, Paco, animalismo, 1312. Feminismo abortista, feminismo radical, TERF, letra inclusiva. Letra inclusiva, feminismo, pentagrama invertido satánico, espiral, Paca, sorora, 1312. TERF. Caos, 666. Anarquía, 666. 1312, feminismo, letra inclusiva, 666. Gualmapu, letra inclusiva, feminismo radical. Feminismo radical, caos, Gualmapu, pentagrama invertido, hoz y martillo. Espiral, pentagrama, yuta. Espiral, hoz y martillo. Vega anarquismo, brujería, pentagrama. Pentagrama, anarquía, masonería, letra inclusiva. ACAP 1312, Vega anarquía. Feminismo radical, feminismo abortivo. Feminismo radical, feminismo abortivo. Cruz invertida. Nudo de brujas. Gualmapu. Anarquía. Caos. Anarcofeminismo. Transfeminismo. Espiral. Feminismo. Espiral. Letra inclusiva. Sorora. Pacos. Ojo. Feminismo. TERF. Letra inclusiva. Letra inclusiva. Anarcofeminismo.
pentagrama, cruz invertida, 666, cruz de Leviatán. No a la impunidad biológica, letra inclusiva, espiral. Letra inclusiva, pentagrama invertido, satánico, letra inclusiva. No a la impunidad biológica, anarquía. Letra inclusiva. Grupo de amigos de presos del estallido, no de la impunidad biológica. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático. El nombre de los Illuminatis o Iluminados de Baviera se conoce desde fines del siglo XVIII, cuando Adam Weishaupt, un profesor alemán de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, creó esta suerte de organización secreta de lecturas anticlericales cuando se fundó en 1776. El nombre del grupo fue Asociación de los Perfectibilistas, por perfeccionables. Luego se llamó Asociación de Sabiduría Secreta y finalmente Illuminatenorden, Orden, la Orden de los Iluminados. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático. La palabra Illuminati es de origen latín y significa iluminados. La elección de su nombre se debe en parte a que la orden estaba inspirada en los ideales de la Ilustración, movimiento cultural intelectual que va desde mediados del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Poco a poco, con la incorporación de un mayor número de integrantes, algunos de ellos aristocráticos, la Asociación de Estudios y Lectura pasó a ser una orden secreta con aspectos masónicos, como la logia y la jerarquía, y nuevos objetivos. Como sociedad secreta, su principal finalidad era terminar con el supuesto oscurantismo y la influencia que la Iglesia Católica tenía en la sociedad. Estaban en contra del poder ejercido por el Estado y la intervención de la religión en sus decisiones. La meta era el perfeccionamiento del individuo y del mundo en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad, creando el llamado Nuevo Orden Mundial, un Estado único y global con una misma moneda y creencias. Algunos de sus manifiestos enumeran los siguientes metas a largo plazo. Letra A. Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Letra B. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de las clases sociales. Letra C. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. Letra D. Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. Letra E. Abolición del concepto de familia tradicional y clásica. Letra F. Prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 3. Un dato curioso es que dentro de su estructura y para protegerse al iniciarse, los miembros debían elegir un nuevo nombre, no cristiano, que los identificara. De esta manera, entre ellos mismos desconocían sus verdaderas identidades o rango social. Los puntos geográficos también tenían un sistema de claves. Por ejemplo, para referirse a Múnich, capital de Baviera, decían Atenas. Y hasta las fechas se comunicaban siguiendo un calendario secreto con nombres mensuales persas. Pero su éxito fue temporal. Los Illuminates consiguieron infiltrarse en las logias masónicas europeas e intentaron controlarlas ocupando altos rangos de poder. Pero su florecimiento duró poco. Las asociaciones secretas, por entonces, habían varias y estaban en la mira de las autoridades como responsables de asesinatos y revueltas contra el orden tradicional. Y en 1784, a solo 8 años de la creación de la orden, el príncipe Karl Teodoro prohibió todas las comunidades o sociedades y fraternidades secretas creadas sin su aprobación señorial. Un año después se prohibió específicamente la Orden de los Iluminados y la de los francmasones, y comenzaron las persecuciones a sus miembros. La sociedad se disolvió y desapareció, pero surgió algo aún mayor: las leyendas de las operaciones clandestinas de los Illuminati, que hasta hoy siguen vigentes.
Se ha llegado a afirmar que los fundadores de los Estados Unidos eran miembros de la Orden de los Illuminati y que la Reserva Federal, su banco central, financia los diferentes objetivos de dominación mundial de la organización. Esta teoría usa, entre otros argumentos, el sello de los Estados Unidos presente en los billetes de $1, la pirámide con el ojo que todo lo ve, símbolo asociado con los Illuminati. Por el último, se cree que en la actualidad, por medio de la masonería, ha logrado infiltrarse en la cúpula de la Iglesia Católica, deformando su doctrina de siglos. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático. Principales símbolos de los Illuminati. El primer símbolo que tuvo la organización cuando recién empezaba, y aún no se denominaba Illuminatis, era un mochuelo de Atenas, un búho, o de Minerva, la diosa griega o romana de la sabiduría. Pero luego popularmente se los comenzó a relacionar con la pirámide egipcia coronada por el ojo de la providencia o el ojo que todo lo ve. Este triángulo es un símbolo común de las logias masónicas con varios significados, entre ellos la manifestación omnipresente del principio creador del universo. La creencia popular es que los iluminados utilizaban determinados símbolos para reconocerse entre ellos y con los que recién se iniciaban. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 5. La Plaza de la Serena, Baquedano, finales del siglo XIX. Plaza Baquedano, primera mitad del siglo XX. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 6. Plaza Baquedano entre 1940 y 1950. Plaza Baquedano entre 1960 y 1970. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 7. Plaza Baquedano entre 1980 y 1990. Plaza Baquedano desde octubre del 2019. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 8. Plaza Baquedano desde octubre del 2019. Sector principal decodificado por el luciferismo iluminático número 10. La Plaza Baquedano antiguamente se llamó Plaza La Serena y fue creada e inaugurada por el intendente de Santiago y famoso masón Benjamín Vicuña Maquena en el año 1875. Vicuña Maquena fue un miembro destacado y fundador de la Gran Logia de Chile, el Gran Oriente de Chile, cuya máxima autoridad jerárquica se denomina como el Serenísimo Gran Maestro. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 11. La iglesia de San Francisco de Borja, ex capilla o iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Hospital San Borja, se encuentra en la calle Carabineros 160 detrás del monumento Gloria y Victoria del escultor Héctor Román y de la Alameda Bernardo Higgins a la altura del número 239. Fue inaugurada el 4 de mayo de 1876 con el nombre de Sagrado Corazón de Jesús y servía como capilla del hospital, bajo la dirección del arzobispo de Santiago, Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, un declarado adversario contra la masonería, y fue destruido y vandalizada el 18 de octubre del 2020 a causa de un ataque incendiario y blasfemo ocurrido durante el primer aniversario de la insurrección en Chile. El sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático número 12. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, llamada oficialmente La Asunción, está ubicada en Avenida Vicuña Maquena 69 con calle Barón Pierre de Coubertin, comuna de Santiago, y fue inaugurada el 8 de agosto del año 1876 bajo la dirección del arzobispo de Santiago, Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, un declarado antimasón, y fue destruida el 18 de octubre del 2020 a causa de un ataque incendiario y blasfemo ocurrido durante el primer aniversario de la insurrección en Chile. Sector principal decodificado por el luciferismo iluminático número 13. Explicación. Es un triángulo isósceles, es un tipo de triángulo que tiene al menos dos lados de igual longitud,
Al lado formado por los lados de igual longitud se le denomina ángulo en el vértice, y al lado opuesto a él, ángulo base. Según Google Maps, una persona se demora 6 minutos caminando en cualquiera de estas tres partes equidistantes, 450 metros desde cada una de las iglesias al monumento a Baquedano y 400 metros entre las dos iglesias. La calle que las une es Barón Pierre de Coubertin, quien fue el que fundó los Juegos Olímpicos modernos, con un espíritu claramente masón y totalmente laicista, olvidando que las Olimpiadas de la antigüedad clásica tenían un fundamento netamente religioso, aunque se tratase de una religión pagana. Además se encuentra en dirección al oriente, ya que según la masonería y los Illuminatis, el Oriente Eterno es el lugar situado más allá de la muerte para los grandes pensadores y filósofos. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático. Símbolo 1. La pirámide con el ojo que todo lo ve, símbolo asociado con la organización secreta de los Illuminati. Se presenta exactamente igual en el sector de Plaza Baquedano a través de Google Maps. Sector principal decodificado tomado por el luciferismo iluminático. Símbolo número 2, el mochuelo de Minerva o el búho de Minerva. Su ojo se representa en la rotonda de Plaza Baquedano. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos de